Todos conocemos Sony, pero pocos inversores valoran correctamente a este gigante japonés. Sony es mucho más que PlayStation, Spider-Man y las televisiones, y el precio de sus acciones casi nunca lo refleja. En este vídeo vamos a desmontar Sony pieza por pieza, veremos cuánto valen realmente sus negocios clave y gracias a eso verás por qué la complejidad de esta empresa puede esconder una oportunidad de inversión muy rentable. Durante años, muchas empresas japonesas parecían una inversión interesante, pero escondían una trampa de valor. Tenían mucho dinero en caja, con poca eficiencia y generaban poco retorno para los accionistas. Sony ha sabido transformarse muy bien y huir de ese modelo. Ya no es solo un fabricante de televisores, móviles y electrónica con bajo margen y competencia fuerte de sus grandes rivales como Samsung y LG. Hoy tiene otras líneas de negocio con mejores márgenes y con más recurrencia como PlayStation y sus servicios online, la música, el cine y los sensores de imagen que suministra a fabricantes de móviles. El contexto en Japón también ayuda. La inflación está creciendo, la bolsa de Tokio está en máximos históricos y la dirección de la bolsa ha dado pasos en los últimos años para que las empresas se preocupen más por cuidar a sus accionistas. En este contexto, a un conglomerado como Sony no le queda otra opción que aportar más valor. En esa línea, en 2025, Sony se libró parcialmente de su negocio financiero y de seguros, Sony Financial Group, simplificando su estructura y centrando el capital en las líneas de negocio que más aportan. Ya no es la empresa industrial que era años atrás, ahora buscan márgenes altos e ingresos recurrentes. Y si todo pinta tan bien, ¿por qué los inversores no están comprando Sony en masa? Pues muy sencillo, porque no es una empresa fácil de valorar. Es un conglomerado con líneas de negocio muy distintas, como los videojuegos, la música, el cine, los sensores de imagen y la electrónica de consumo. Algunas son estables y valiosas como la música y el ecosistema PlayStation y otras son más cíclicas como la venta de hardware y sensores. Cuando una misma empresa mezcla negocios tan diferentes, el mercado suele descontar esa complejidad en el precio, en lo que se conoce como conglomerate discount o descuento de conglomerado. Por eso, invertir en Sony requiere paciencia por partida doble. Por un lado, para analizar bien todos sus negocios por separado, y por otro, para esperar a que el mercado refleje el verdadero valor que hay detrás. ¿Y qué aporta cada una de las piezas clave de Sony? Te lo cuento brevemente. La primera pieza son los videojuegos con la división Sony Game and Network Services. Y es que vender consolas PlayStation está muy bien, pero lo más valioso aquí es el ecosistema, los juegos digitales, los contenidos extra y los servicios online como la suscripción PlayStation Plus y una base de 132 millones de usuarios activos al mes. Esta división genera ingresos recurrentes y de alto margen y es el motor del flujo de caja de la empresa. La segunda pieza es Sony Music, uno de los tres grandes sellos de música junto a Universal Music y Warner Music. Este es un negocio que necesita poco capital y tiene catálogos que generan ingresos durante muchos años gracias al streaming y los derechos editoriales. La tercera pieza es Sony Pictures, dueña de Columbia Pictures y grandes franquicias como Spider-Man. Es el único estudio que vende a todas las grandes plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus y HBO. No tiene plataforma propia por lo que no soporta ese tipo de costes y como vende a todos no depende del éxito de ninguna plataforma concreta para funcionar bien. La cuarta pieza es la joya tecnológica, Sony Imaging and Sensing Solutions, que diseña y fabrica sensores de imagen para smartphones de todas las grandes marcas. Tiene más del 50% de cuota de mercado en sensores de imagen CMOS y detrás hay un desarrollo tecnológico difícil de replicar. Bien, estas son las cuatro piezas clave. Y también está la pata electrónica de consumo, Sony Electronics, que aporta menor margen y tiene cada vez menos peso dentro del grupo gracias al crecimiento de las otras piezas. Y también Sony Financial Services, que se ha vendido parcialmente, por lo que ha perdido gran parte de su peso. Ahora ya sabes por qué Sony es una empresa compleja y cuáles son las piezas que la componen. Así que vamos a lo práctico. ¿Cómo invertimos en ella? Debido a su complejidad como conglomerado, debemos hacer una valoración por suma de las partes de Sony. ¿Y qué es esto? Pues bien, en lugar de mirar a Sony como un único bloque, debemos separarla por divisiones y comparar esas partes con competidores pure play, es decir, empresas especializadas en lo que hace cada una de las divisiones de Sony. La idea aquí es muy sencilla. Si el mercado paga múltiplos altos por compañías especializadas en videojuegos, música o hardware, pero Sony tiene esos mismos activos y cotiza un múltiplo menor, entonces Sony sería una buena oportunidad. Todos los datos que te voy a compartir a continuación son los más actuales a finales de marzo de 2026. Pero antes de entrar en cada parte, vamos a ver un poco los números globales de Sony. La valoración de Sony, si miramos su Enterprise Value sobre EBITDA, es de 8,7 veces, que en general es un múltiplo bajo para una empresa con negocios importantes de videojuegos, música, cine y sensores. En su año fiscal de 2024 y excluyendo su negocio de Financial Services, Sony tuvo un margen operativo del 10,6% y un flujo de caja libre de más de 1 billón de yenes, que al cambio serían más o menos unos 6.700 millones de dólares. Esta cifra demuestra que los negocios de Sony están generando bastante pasta. Y ahora empecemos la valoración por suma de las partes con la pata de videojuegos. Vamos a comparar la división Sony Game and Network Services con la también japonesa Nintendo, que
se dedica en exclusiva al mundo de los videojuegos y tiene consolas muy populares como Nintendo Switch y sagas de juegos míticas como Mario y Pokémon. Nintendo cotiza a un EV sobre EBITDA de más de 26 veces, muy por encima de Sony en su conjunto. Eso sí, no tenemos la cifra de Enterprise Value para cada división de Sony, por lo que no podemos comparar esta métrica por separado. Nintendo tiene una prima grande por ser un negocio puro, con caja neta, marcas propias muy valiosas y un catálogo de propiedad intelectual muy difícil de replicar. En cuanto a la rentabilidad, Nintendo tuvo un margen operativo de más del 24% en su año fiscal de 2025, casi el doble que Sony Game and Network Services, que tuvo un 13%. Y este es un margen muy alto para una empresa que también vende consolas, que al final es hardware y tiene menos margen. Aquí hay que hacer un matiz, y es que Nintendo no ha conseguido todavía tener grandes ingresos recurrentes. Por eso depende más del éxito de sus propias franquicias y de los ciclos de sus consolas, y sus ingresos y márgenes pueden ser más variables. En cambio, PlayStation combina consola, tienda digital, productos de terceros, suscripción y red, lo que hace que dependa menos de ciclos y que sea un negocio más estable. En ese mismo año fiscal, Nintendo tuvo un flujo de caja libre negativo de unos 7.000 millones de yenes, ya que ingresó unos 12.000 millones, pero gastó 19.000 en compra de materiales y activos intangibles. En el mismo periodo, Sony Game and Network Services generó un flujo de caja libre de más de 700.000 millones de yenes. Ahora vamos a fijarnos en el retorno sobre el capital invertido, el ROIC. No hay cifras oficiales de Nintendo, pero haciendo una media conservadora de estimaciones independientes podemos asumir que ronda el 28% para el último año fiscal. El ROIC de Sony Game and Network Services en el mismo periodo fue de 18,5. Es decir, Nintendo invierte mejor su capital y genera muy buenos retornos. Por ello, el mercado le da a Nintendo una prima elevada por la calidad de su propiedad intelectual y por su modelo de negocio claro. Si la parte de videojuegos de Sony cotizara sola, probablemente tendría un múltiplo mucho más alto que el de Sony en su conjunto y más cercano al de Nintendo. Seguimos ahora con la división de música. Vamos a comparar Sony Music con Universal Music Group, una empresa de Países Bajos que es el líder mundial del sector de la música y que cuenta con artistas muy populares como Taylor Swift y Billie Eilish. Universal cotiza a un EV sobre EBITDA por debajo de 12 veces, un valor muy bajo con respecto a años anteriores, pero sigue siendo muy superior al valor de Sony en su conjunto, que no llega a 9 veces. En el año fiscal de 2025, Universal ingresó 12.500 millones de euros y tuvo casi 2.000 millones de beneficio operativo, es decir, un margen del 16%. Y en el mismo periodo, Sony Music superó a Universal, tuvo más de 1,8 billones de yenes en ingresos, que son más o menos unos 10.000 millones de euros al cambio. El beneficio superó los 350.000 millones de yenes, que serían más o menos cerca de 2.000 millones de euros, lo que da un margen operativo de casi el 20%. Universal tuvo en el año fiscal 2025 un flujo de caja libre de 700 millones de euros, mientras que Sony Music tuvo un flujo negativo de casi 100.000 millones de yenes, que son más o menos unos 540 millones de euros. Y hay un motivo para esto, y es que en ese periodo Sony adquirió varios nuevos catálogos musicales. Estas compras perjudican a su flujo de caja libre actual, pero son una inversión a futuro. Y hablando de inversión, Sony Music tuvo en ese mismo año fiscal un ROIC del 10,5% y el de Universal fue casi idéntico. En resumen, si vigilamos que su flujo de caja libre se recupera, Sony Music es un negocio igual de bueno o mejor que Universal Music, y cotiza a un múltiplo inferior en el mercado a pesar de que Universal está en un múltiplo históricamente bajo. Y terminamos este análisis con la parte de sensores. Vamos a comparar Sony Imaging and Sensing Solutions con Taiwan Semiconductor Manufacturing, más conocida como TSMC. Es el mayor fabricante de semiconductores del mundo y vende sus chips a gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia. No es una comparación perfecta porque TSMC es una fundición pura, mientras que Sony y ISS se centran en sensores de imagen. De todas formas, la comparación tiene sentido, porque ambos negocios fabrican hardware complejo con barreras tecnológicas fuertes y márgenes muy superiores a la electrónica de consumo. Veamos ahora datos del año 2025 para TSMC y datos del año fiscal 2024 de Sony. TSMC cotiza con un EV sobre EBITDA superior a 16 veces, casi el doble que Sony. Es un valor muy alto para una empresa industrial única, eso sí, que el mercado valora más bien como una empresa que genera un activo tecnológico de gran valor. TSMC obtuvo más de 3,8 billones de dólares taiwaneses en ingresos y 1,9 de beneficio, dejándonos con un margen operativo bestial de más del 50%. Sony ISS obtuvo 1,8 billones de yenes en ingresos y 260.000 millones de beneficio operativo, lo que deja un margen operativo del 14,5%. No está nada mal, encaja con un negocio de semiconductores especializado y muy rentable, pero no es nada comparado con el monstruoso margen de TSMC. En cuanto al flujo de caja libre, TSMC obtuvo 1 billón de dólares taiwaneses, que al cambio son unos 27.000 millones de euros, mientras que Sony obtuvo un flujo de 80.000 millones de yenes, que al cambio serían 440 millones de euros. En cuanto a rentabilidad, TSMC obtuvo un ROIC estimado del 45%, que es un retorno sobre la inversión altísimo, y Sony ISS no llega al 10%. TSMC es mucho más grande y tiene márgenes y retornos de la inversión mucho mejores que Sony ISS, pero Sony en su conjunto cotiza un múltiplo que es la mitad del de TSMC, es decir, cotiza como si fuese electrónica barata y para nada lo es. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta valoración por suma de partes?
Vamos a calcular cuánto valdría Sony si cada división cotizara con los múltiplos de la empresa con la que lo hemos comparado, teniendo en cuenta los beneficios reales de cada división. Usaremos para Sony el OIBDA ajustado, que es lo más parecido al EBITDA publicado por Sony, el beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. En este caso, el cálculo es muy fácil. A Sony Game and Network Services le aplicamos el múltiplo de Nintendo, a Sony Music el múltiplo de Universal y a Sony Imaging and Sensing Solutions el múltiplo de TSMC. La suma de esas tres divisiones a esos múltiplos sería más de 28 billones de yenes. A eso le sumamos la caja neta de más de 100.000 millones de Sony sin contar su pata de Financial Services. Aporta relativamente poco a la valoración total, pero hay que tenerlo en cuenta. Son 28,3 billones de yenes. En el momento de preparar este vídeo, Sony cotiza en bolsa por debajo de 20 billones de yenes. Es un descuento de más del 30% con respecto a la valoración que hemos calculado y no hemos tenido en cuenta su pata de contenidos en este análisis. Si la sumáramos a la valoración, Sony saldría todavía más beneficiada y podríamos decir que un 30% es un margen de seguridad bastante bueno. Ahora te voy a hacer un resumen rápido y práctico de las claves para analizar empresas complejas y con divisiones muy distintas dentro, como es el caso de Sony. Como hemos visto, el concepto clave es la valoración por suma de las partes. En estos casos, analizar los números de la empresa al completo no es suficiente por los motivos que ya hemos visto. Así que coge cada división, mira sus métricas y compáralas con competidores pure play que se dedican solo a ese negocio. ¿Y qué métricas en concreto? Pues te voy a dar tres. La primera es el margen operativo. Queremos ver que cada división está generando un buen margen con respecto a sus competidores. La segunda métrica es el flujo de caja libre, que nos indica si el margen del negocio se traduce en dinero contante y sonante en la caja. De nuevo, miramos que cada división tenga valores buenos con respecto a la competencia pura. Y la tercera métrica es el ROIC, el retorno sobre el capital invertido. Si cada división de la empresa genera un retorno similar al de sus competidores puros, es una muy buena señal. Si todo esto se cumple y la empresa al completo cotiza a múltiplos de EV/EBITDA que son un 20 o 30% inferiores a la media de los competidores puros, entonces la empresa puede ser una buena oportunidad de inversión. Aún así, aparte de estas métricas, también puede haber más factores que estén justificando ese descuento, como el nivel de endeudamiento o el equipo directivo. Y volviendo a Sony, si estás pensando en invertir, primero tienes que conocer tres trampas importantes que tiene este gigante nipón. La primera trampa es el cambio de divisas. Sony vende mucho fuera de Japón y un yen japonés débil infla los resultados en yenes. En este sentido, Sony reconoce que sus resultados y su situación financiera son sensibles a las variaciones del cambio entre el yen y el dólar o el euro. La segunda trampa es pensar que PlayStation será siempre el líder del sector. El mercado del videojuego cambia mucho y si los consumidores abandonan PlayStation y otras consolas a cambio de jugar en sus móviles, por ejemplo, esta pata importante de Sony puede sufrir. Y la tercera trampa es la mala asignación de capital. Sony tiene mucha caja y puede destruir valor si hace compras con poco retorno. Por ejemplo, Sony va al 50% con Honda en el proyecto de movilidad Sony Honda Mobility. Quizás salga bien, pero si sale mal, Sony habrá malgastado parte de su caja. Y sabiendo todo esto, ¿tiene sentido para ti invertir en Sony? Pues por supuesto, depende de tu perfil inversor y de tus objetivos. Todo lo que te he contado es divulgativo, no es ninguna recomendación de inversión. De todas formas, te explico rápido el papel de Sony en una cartera. Sony, pese a ser un negocio bastante global, te daría también exposición a Japón, a la tecnología, al entretenimiento y a negocios más estables como la música. Es una empresa que trae la diversificación de serie. Además, Sony ha ido elevando el dividendo y en 2026 prevé que llegue a 25 yenes por acción. No es un dividendo muy alto si lo comparamos con empresas que le dan mucha importancia a esto, pero la tendencia a aumentarlo es una gran noticia para los inversores. Y el verdadero punto clave de Sony es la asimetría. Para que su capitalización bursátil aumente, no necesita inventar nada revolucionario ni que sus negocios crezcan mucho. Solo necesita que el mercado reconozca los buenos activos y negocios que ya tiene, tal y como hemos analizado en este vídeo. Lo hemos simplificado bastante, pero dime qué te ha parecido esta valoración por suma de las partes. ¿Crees que Sony es una buena oportunidad de inversión? Cuéntanoslo en los comentarios, porque siempre los leemos todos. Y dinos también si hay alguna otra empresa sobre la que te gustaría que hiciéramos un vídeo. Si te interesa invertir sin entrar en análisis complicados, tengo algo para ti. En nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero te contamos los fundamentos de las finanzas personales y la inversión. Si los lees tendrás una base para gestionar tu dinero con buen criterio. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para recibirlos gratis. Y hablando de invertir, tú, como inversor particular, tienes muchas opciones de activos financieros a los que puedes acudir para generar patrimonio. Por eso te dejo aquí nuestro último vídeo en el que hacemos una tier list de tipos de activos, analizando sus fortalezas y debilidades y determinando qué papel juegan en tu cartera. Dale a me gusta si te ha parecido interesante y suscríbete al canal de Value School pulsando la campanita para ver más contenido como este. Yo me despido por hoy. Te veo en el próximo vídeo.